Hola extraterrestres, venimos en paz. Bienvenidos. Hoy nosotros hablaremos sobre nuestro mundo y la significación de vivir y ser humano aquí. La vida de humanos ha cambiado en los últimos años y continuará a cambiar durante los años venideros. Nuestra definición de la significación de ser un humano es para comunicarse, la expresión, hacer sus decisiones y el medio ambiente. Esperamos que este video pueda mostrar las mejores características de nuestra humanidad. Es una broma, somos humanos. Hola, un artefacto que nosotros usamos en los Estados Unidos y en todo el mundo es los teléfonos. Los teléfonos son muy importantes para las personas porque ellos pueden conectar con otras personas en todas partes del mundo. Es una oportunidad para compartir cosas y mostrar su vida y conectar con su familia en otros países. También, si ellos usaron los teléfonos, ellos podrían conectar con otras personas y expresar sus pensamientos y ideas en las redes sociales. Esta idea puede conectar con el arco iris y la idea del orgullo en el mundo. Hoy en día, las personas han tomado las redes sociales en un nuevo nivel. Ellos pueden publicar diferentes fotos con otras personas y expresar sus pensamientos y ideas en las redes sociales. Las redes sociales son un lugar para mostrar quién eres. El orgullo es más importante a muchas personas porque ellas pueden expresar sus pensamientos y ideas en las redes sociales. Las redes sociales son un lugar para expresar y tener libre en sus fotos. Los teléfonos tienen muchas redes sociales para las personas y ellos pueden compartir muchas cosas con otros. También esta idea es muy importante con el arte. Es importante que ellos usen el arte para expresarte. En arte es muy importante que las obras son muy creativas y ellos pueden usar diferentes cosas para mostrar diferentes tipos de arte. Por ejemplo, esta es una obra de la escuela. Un estudiante creó el año pasado. Y no sé el mensaje, pero es muy importante que el artista usa diferentes cosas para crear y expresar sus pensamientos y ideas en Primero es la bandera de los Estados Unidos y es una representación de la comunidad por muchos países en el mundo. Y es importante que todos respeten la bandera porque es importante para honrar las personas que sirvieron en el país. En total hay 195 banderas en el mundo por los países y entonces tú puedes ver las banderas en las clases, en la escuela y entonces nosotros decimos el Pledge of Allegiance todos los días para honrar el país y las banderas. El águila es una otra representación de los Estados Unidos y un símbolo del país. El águila representa la fuerza, la libertad y una vida larga. Es un concepto muy importante para las personas que viven en los Estados Unidos. Finalmente, nacionalismo es una buena representación del país y los Estados Unidos y muchas personas en los Estados Unidos tienen orgullo para su país y entonces las personas pueden servir en el ejército. Por ejemplo, mi abuelo sirvió en el ejército muchos años pasados y entonces él le encanta este país y los Estados Unidos en total. En el otro lado, el caso es hay los países que no se llevan muy bien entre otros países y es muy común para ver las guerras entre países en todo el mundo hoy en día. Y si los países se llevaran muy bien con otros países, habría menos guerras entre el mundo. Otro artefacto que representa a la humanidad son los coches. Los coches se utilizan
para el transporte y la mayoría de personas tienen coches porque hace que sea más fácil y más rápido llegar a los lugares que necesitan ir. El primer coche fue inventado en 1885 y ha cambiado mucho desde entonces. La mayoría de estudiantes en sus años junior y senior de la escuela secundaria se conducen a la escuela. Esto nos lleva a lo próximo que representa a la humanidad que es la escuela. La escuela es una institución para educar a los niños y adolescentes. Primero, las personas van al jardín de infantes. Luego van a la escuela primaria, la escuela media, la escuela secundaria y finalmente la universidad. En los Estados Unidos, usted está obligado a permanecer en la escuela hasta que tenga 16 años. En la escuela secundaria hay ciertas clases que necesitas tomar, incluyendo matemáticas, ciencias, historia y inglés. También tienes que tomar clases electivas que son arte, teatro, carpintería y mucho más. Después de graduarse de la escuela secundaria, la mayoría de los estudiantes irán a la universidad. La universidad es una institución educativa donde los estudiantes normalmente viven en campus y asisten por 4 años. En la universidad, usted toma clases de acuerdo con la carrera que le gustaría seguir en el futuro. Por ejemplo, si quiere ser una enfermera, solicitaría el programa de enfermería. El próximo artefacto que representa a la humanidad son las computadoras. Las computadoras son muy útiles en la clase. Los estudiantes usan una computadora para hacer tareas, tomar notas, escribir ensayos y mucho más. Las computadoras son muy beneficiosas porque ahorran mucho papel, le ayuda a completar las tareas más rápido y también es mucho más fácil encontrar la información que necesitas para proyectos y tareas. Hoy en día, la Tierra está cambiando constantemente porque nosotros humanos usan muchos de los recursos naturales. Los recursos naturales ayudan a los humanos cada día de la vida. Por eso es importante que nosotros proteger el medio ambiente y también hay muchas maneras de los humanos para ayudar al medio ambiente y salvar la Tierra. Un poco de las maneras que los humanos pueden ayudar al planeta es reciclar y recoger la basura de la playa y también reutilizar las botellas y cosas que son plásticos. Hoy en día muchas personas usan un hydroflask o una botella similar a un hydroflask porque reducir y prevenir la uso de las botellas plásticas. Y miren, ay Dios mío, hay un hydroflask y las personas pueden decorar y crear si quieres. Hay nuevos diseños y proyectos que saldrán al medio ambiente en el futuro y es para proteger a las generaciones en el futuro. El mundo ha conseguido más gordo y gordo cada año porque los humanos les encanta comida y no podemos parar comida porque en la vida los humanos comer comida cuando feliz, cuando enojado, cuando aburrido, entonces 24 a 7 días. Los restaurantes muy populares en el mundo es Chick-fil-A, Wendy's, McDonald's, Burger King
y muchos restaurantes que tienen comida bien, pero no es muy saludable. Las dulces son las más importantes de la humanidad en nuestro mundo. Y los mayores dulces son un bizcocho de chocolate, se llama un lava cake, y también churros y helado, pero todo es buenísimo porque nosotros humanos son muy gorditos. Yeah. Mi favorita, música. Cuando era niña yo bailaba y cantaba todo el tiempo y por eso yo voy a mostrar un video que cuando era niña yo estaba bailando. La música trae juntos personas de diferentes países y diferentes etnicidades. La música es una forma de la paz con personas de diferentes países, entonces es muy importante en la cultura de las personas en el mundo. Adiós, esperamos que este video ayude.